Poner combustible en Ecuador se ha vuelto una pesada carga para Paul Catota. Trabaja como taxista para mantener a su familia, pero cada vez es más difícil. Antes nosotros cargábamos nuestro automóvil de combustible con $12. Hoy en día lo está haciendo con $17 para trabajar todo el día. Ahora, ese incremento son de $5. Eso multiplica por los 6 días de trabajo que hay. Ya, son $30 que tú no puedes ya gastarte con tu familia o simplemente en el mercado para comprar las cosas de tu casa. El precio del combustible aumentó un 12% por decreto del presidente Guillermo Lasso. El Fondo Monetario Internacional había recomendado la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina en el país. La medida mitigaría el déficit del Estado ecuatoriano, que tiene una deuda con el FMI por $6.500 millones. Pero la decisión del Ejecutivo afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Por eso, desde que se hizo efectiva el alza, comenzó una nueva ola de protestas en el país. El presidente Guillermo Lasso ha denunciado que los organizadores de la protesta son golpistas y anarquistas que solo promueven la destrucción. Declaraciones que han traído todavía más presión al ya complicado clima político de Ecuador. La mayor fuerza social en las protestas lo representa la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ellos exigen que el gobierno derogue el incremento del precio en la bencina. Leonidas Issa, líder de la agrupación, rechaza las declaraciones del presidente y advierte que si el gobierno no cede, las manifestaciones continuarán en todo Ecuador. La protesta va a tener todas las formas, en las calles, de pronto a nivel cultural, paros, relación con los compañeros trabajadores, de pronto huelgas de hambre. Sobre el escenario que tenemos en este momento, la sociedad ecuatoriana, las organizaciones nos preparamos para una lucha intensa. Pese a que el gobierno y la CONAIE anunciaron que se sentarán a dialogar, el clima de polarización persiste. Las calles se dividen entre el rechazo a las medidas del Ejecutivo y el temor de que el país se hunda de nuevo en una ola de protestas. Para los expertos, urge el consenso. Entonces yo creo que de lado y lado tienen que ceder posiciones. Por supuesto, el movimiento indígena también tiene que darse cuenta que aquí hay un gobierno elegido democráticamente y que el presidente Lasso recibió, les guste o no, el apoyo mayoritario en las elecciones. Consecuentemente, ninguno de los dos puede imponer su agenda política. Mientras tanto, Paul Catota sigue conduciendo su taxi. Sus ganancias disminuyen, de modo que ahora trabaja más. Como él, millones de ecuatorianos esperan que la confrontación política termine y que lleguen soluciones urgentes a una crisis que se ha vuelto insostenible. ¿Pueden las soluciones ser realmente urgentes? Queremos hablar sobre la situación allí en Ecuador. Pablo Ospina Peralta es historiador, es analista político, presidente del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. Muy buenas noches. La mayor fuerza social del país, que son grupos indígenas y los sindicatos, se sentarán a la mesa para dialogar con el gobierno. Guillermo Lasso lleva solo 5 meses en la presidencia de Ecuador y ya enfrenta un escándalo por cuentas en paraísos fiscales. Pedidos de renuncia y protestas en las calles de finales de octubre, por ejemplo. ¿Qué margen de negociación tiene el gobierno con los movimientos sociales? Bueno, hay que decir que en primer lugar es un gobierno bastante débil. Entró débil con las elecciones, con una votación muy ajustada. Luego ha sido un gobierno que tiene una minoría parlamentaria, tiene una mayoría de oposición, tanto a su izquierda como a su derecha. Sus propios aliados del Partido Social Cristiano lo han abandonado. Presentó una reforma, una propuesta económica de reformas legales a la Asamblea que incluían una reforma laboral criticada por la izquierda y una reforma tributaria criticada por la derecha. Entonces, en el fondo es un gobierno bastante débil en la negociación, tiene poco margen político. Sin embargo, tiene un cierto margen económico. Y ese margen económico tiene que ver con el aumento de los precios del petróleo, que es la principal, uno de los principales fuentes de financiamiento fiscal. Ese alza del precio de los petróleos le da un cierto margen para manejar los subsidios, para manejar las inversiones, para buscar una política contracíclica en esta época de fuerte crisis económica. Señor Ospina, pero a su parecer, ¿qué tiene que salir de esas conversaciones? ¿Un pacto político para calmar las tensiones, por ejemplo, en Ecuador? ¿Cómo ve usted el resultado de esto concretamente?
Es difícil saber si va a haber algún anuncio en este diálogo en particular. El punto más urgente, por supuesto, la CONAIE ha planteado 6 puntos urgentes para la negociación, pero el más urgente de todos es sin duda el alza del precio de los combustibles, que es el que calienta más las calles y el que ha generado más indignación en los sectores populares, como bien decía el reportaje que ustedes presentaron hace un minuto. El problema es que el gobierno es el que tiene que tener una iniciativa de focalización del subsidio. Hace aproximadamente 5 meses, 6 meses que el gobierno está y dice siempre que va a poner una focalización del subsidio y no la presenta. No puede esperar que las organizaciones sindicales hagan la propuesta de focalización del subsidio. Señor Ospina, que brevemente, Ecuador sigue en estado de excepción declarado hace semanas. ¿Usted cree que esta decisión es hoy justificada? Esa decisión tiene que ver con otro problema que no son las protestas sociales, es el problema de la delincuencia. Un gobierno debilitado buscaba también algunos campos en los cuales pueda recuperar algo de su popularidad y uno de esos temas es el combate a la delincuencia. Hubo hace muy poco tiempo una serie de hechos inéditos en la historia ecuatoriana que es la muerte de cientos de personas en las cárceles. Sí. Todo eso puso el problema de seguridad en la primera prioridad de preocupaciones y la declaratoria de estado de emergencia tiene que ver con eso, no precisamente con las protestas sociales. Entonces el gobierno tiene la urgencia de definir una política respecto a los subsidios y tendría margen para hacerlo debido, como digo, a la devaluación del dólar que también, digamos, en una economía dolarizada le da un cierto margen de maniobra, así como el alza del precio de los combustibles que alivia la caja fiscal. Muchísimas gracias por este análisis. Lo escuchamos atentamente. Un saludo a Ecuador. Gracias. Muchas gracias a ustedes.